¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Zúñiga, compañeros, buenas noches. Pues el presente trabajo pretende eh, presentar de una manera simple el efecto Pigmalión o profecía autocumplida, como lo llaman algunos autores, desde un acercamiento enfocado al aula, enfocado al quehacer docente. Es una manera muy sencilla de abordarlo porque es un tema sumamente interesante y sobre todo que nos presenta un panorama increíble de cómo la fuerza de la palabra puede influir positiva o negativamente en los alumnos. Más sin embargo, no podemos olvidar que también existe el efecto Pigmalión de parte de los alumnos hacia el docente. Abordaremos primeramente qué es, cuál es su origen, algunas características y también ejemplos de cómo pudiera ser un efecto Pigmalión positivo o negativo dentro del aula. Pero para entender un poquito más, pues lo primero tendríamos que identificar básicamente qué es, de qué se trata cuando hablamos de efecto Pigmalión. Pues nos referimos a este modelo de relación interpersonal en el que figurativamente se considera que las expectativas que nosotros tenemos sobre las personas, las cosas o las situaciones que nos rodean, pues se van a cumplir, de alguna manera se van a cumplir. Esto aplica en todos los ámbitos de la vida, desde nuestra familia, nuestros hijos, y el punto importante aquí para nosotros sería desde el punto de vista docente, cómo esta expectativa que tenemos de un grupo, de un alumno, de un grupo de alumnos, puede influir en nosotros y a su vez nosotros influir en este alumno. Eh, ¿Cómo se originó? Pues bueno, viene desde la mitología, cuando el rey de Creta se consideraba que entre sus múltiples habilidades estaba la de ser escultor. Él consideraba que ninguna mujer cumplía sus expectativas y él decidió crear, haciendo uso de sus habilidades, una escultura de la mujer perfecta de la cual se enamoró y no podía eh, concebir la idea de otra mujer que no fuera la escultura que creó. Tanto fue su pedir hacia los dioses que se considera que los dioses le concedieron el realizar esa escultura en mujer. Ya más recientemente, el psicólogo y docente universitario Robert Rosenthal fue el primero en exponer este concepto, este efecto Pigmalión. Posteriormente, Leonor Jacobson le manda una carta y se ponen de acuerdo para hacer un experimento en el que tomaron un grupo de estudiantes y por medio de esta profecía autocumplida, o también se le conoce como efecto Rosenthal, lograron comprobar en 1968, que fue la publicación que ellos hicieron, que efectivamente es un fenómeno que se da dentro del aula. Ellos sacaron una publicación que en inglés sería Pygmalion in the Classroom, Teacher Expectation and Pupils Intelligence Development, que fue el nombre del título que ellos lograron sacar. Pero ¿cómo influye? ¿Cuáles son los factores fundamentales de esto? ¿Cómo podemos saber o puntos claves? Pues lo primero serán las expectativas. ¿Qué expectativa nosotros tenemos? Muchas veces nos dan un grupo y nos dicen, pues este grupo es terrible, se portan muy mal, y nosotros ya inmediatamente empezamos a tener este efecto negativo porque ya nos dijeron. Más sin embargo, si fuera un grupo difícil y a nosotros nos dicen que es un grupo de lo mejor, esta perspectiva que nosotros pudiéramos tener cambia completamente sin darnos cuenta. También está el factor del alumno, la autoestima que ellos puedan tener. Recordemos que la autoestima es algo que viene de un conjunto de características como son su familia, sus amistades, el entorno que les rodea. Eh, y hablando de familia, juega un papel fundamental, porque la familia desde muy pequeños van sembrando esa semillita de si un alumno se puede desarrollar exitosamente en el aula o simplemente va a cumplir por cumplir o simplemente no va a avanzar. Juega un rol fundamental.
¿Cómo podemos darnos cuenta en nuestra práctica docente si estamos haciendo un efecto Pigmalión positivo en los estudiantes? Bueno, pues hay ciertos tips o pautas que podemos sentir. Por ejemplo, tener un legítimo aprecio e interés por los alumnos. No se vale simplemente con pretender sentirnos interesados. Sabemos que muchas veces en nuestra práctica real tenemos salones de 50 alumnos y nosotros debemos, en la medida de nuestras posibilidades, realmente sentir esa empatía y estar junto con los alumnos. Tener una actitud inspiradora, no se vale llegar y simplemente decir esto es lo que hay que hacer, sino que de alguna manera darles esa motivación extrínseca que los alumnos necesitan para el logro de los objetivos. También no se trata de abrumar a los alumnos con expectativas demasiado altas. Debemos medir de manera individual cada uno de sus capacidades para poder nosotros establecer estas expectativas, siempre buscando pues el mejor desempeño de los alumnos. Pero también hay prácticas negativas que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, como por ejemplo que cuando nosotros detectamos un alumno que sentimos que no va a cumplir o simplemente porque llega ese cansancio de pedirle que logre algo, no lo hace, a veces le damos menos tiempo, somos menos pacientes al momento, por ejemplo, de evaluarlos, a hacer una pregunta. Muchas veces tendemos a este grupo de alumnos o a un alumno en específico pues a optar por más críticas por la parte negativa que hacerle algún elogio por algo bueno que pudiera tener, o simplemente tenemos menos interacción con ellos. Se da muchas veces que en el aula inclusive está la tarima y se forma una barrera invisible entre el docente y los alumnos. Se forma este tipo de educación tradicional en la que el centro del conocimiento lo tiene el docente y no se rompe la barrera, no hay esa interacción. Y es una de las características que básicamente pues influyen de manera negativa con este efecto Pigmalión. Espero que esta explicación sea de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y estaremos pendientes para la retroalimentación. Muchísimas gracias.